La programación de los próximos 60 minutos es una producción integral realizada en los estudios de televisión de la Universidad de Belgrano. Buenas noches. Nuestro programa de hoy va a tratar sobre la historia del automovilismo en la Argentina. Pero ¿cómo surge el automóvil en el mundo? Bueno, lo que yo recuerdo es que en 1886 Carlos Benz, el alemán Carlos Benz, patenta el primer triciclo con motor a gasolina. Y dígame un poco, Bayoki, ¿estos triciclos de los que nos habla Elena, se conocieron en la Argentina? Sí, porque 2 años después, en 1888, llegan 2 triciclos a Buenos Aires, uno de Europa y otro de Estados Unidos. Los traen Dalmiro Varela Castex, trae uno, y el otro lo trae Eleazar Herrera Mota. Por supuesto son objetos de curiosidad. Más curiosidad se despierta años después, en 1896, cuando el ya nombrado Varela Castex trae un Daimler con motor de explosión. Es el auto que ya empieza a andar por Buenos Aires. Después enseguida aparecen otros, los muchachos con plata empiezan a traer automóviles, Joaquín de Anchorena y Marcelo de Alvear. Marcelo Torcuato Alvear es uno de los pioneros del automovilismo en el país, inclusive hasta hubo un desafío de una carrera de automóviles que se hizo en el Hipódromo Nacional, que la ganó Marcelo de Alvear. ¿Y se difunden rápidamente? En 1900 ya estaban registrados 129 máquinas importadas. Y la fundación del Automóvil Club tuvo mucha importancia para... Claro, el Automóvil Club se funda a los pocos años de iniciado el siglo, prácticamente en coincidencia con la primera carrera pública en la que intervienen varios. La que nombramos antes fue Entre Dos. El Automóvil Club tuvo un gran desarrollo. Esta institución casi es insólita en el mundo porque mientras en casi todos los otros países se difundió otra que tiene el mismo nombre y que en nuestro país existe pero no alcanzó ese desarrollo, aquí el Automóvil Club llegó a ser una potencia. ¿Y cuáles eran las marcas más conocidas? Y bueno, por supuesto, Ford, Chrysler, empiezan a aparecer los autos ingleses, los autos alemanes, pero eso es historia muy reciente, ya tiene 70 años. Ahora, ¿qué importancia para un país de grandes extensiones como la Argentina la difusión del automóvil, no? Claro, porque el automóvil benefició a las zonas a donde... No llegaba el tren. Donde no había interés ferroviario. Claro. Mejor dicho, donde ciertos sectores no tenían interés en instalar ferrocarriles. Lógico. Entonces el automóvil, el camión, el ómnibus favoreció. Por supuesto que todo esto va a marcar la desaparición de otras instituciones, ¿no? como la diligencia. La diligencia a la cual llamaban ómnibus. Y en la obra Mateo de Discépolo se ve muy bien cómo el automóvil va suplantando claro, es un fenómeno similar a la tracción a sangre. Un fenómeno similar al que ocurrió en Europa. En Madrid desaparece el Simón. En Buenos Aires desaparece el Mateo, que son los respectivos nombres que se le dan a ese mismo carruaje de plaza, como se decía. Pero en fin, eso se refiere a los caballos. Si ustedes quieren hablar de los otros caballos, de los otros, del automóvil. Los caballos a motor. ¿Qué les parece entonces si vamos a ver el material fílmico que les tenemos preparado? ¿Cómo no?
La mirada acostumbrada al vértigo a un alto en el pasado. Juan Manuel Fangio, que ha sabido retirarse en la cumbre de su fama, recuerda sus comienzos. Más allá del rugir de los motores, Balcarce, y una fecha todavía sin historia. El 24 de junio de 1911 nace Juan Manuel Fangio. El contacto con la tierra sobrellevando la pobreza y fortaleciendo el espíritu. A los 12 años el trajín entre llaves y motores. Un taller mecánico es el trampolín a la audacia. Allí sueña con la aventura de Nuvolari. Por entonces las rutas conocen los nombres de Blanco, Bucci, Riganti. El tímido comienzo de Fangio en las pruebas de carreteras se pierde en su memoria entre un abandono en Juárez y las nubes de tierra de su intento en Tres Arroyos. Se prolonga hasta la prueba de Bahía Blanca a Punta Arenas, donde su nombre comienza a hacer punta entre los grandes del volante. En 1939 la ruta de Lima a Buenos Aires es el primer paso a la fama. Gana esa carrera y 40.000 pesos. Fangio ya es gente en el deporte. Después la guerra será un paréntesis obligado. En 1948 llegan los Aces, Barsi, Villoresi, Farina, con ellos sus máquinas y el asombro. Fangio enfrenta a los consagrados en Rosario, en Palermo, en la Costanera. Su derrota es una lección que no olvidará. Otro acontecimiento trascendental para él. Se va a disputar la carrera Buenos Aires-Caracas. En una hondonada de las montañas del Perú, Fangio se enfrenta con la adversidad. Urrutia, su acompañante, pierde allí la vida. Su dolor y su tristeza lo empujan a una determinación: no volver a correr. En 1949, cuando el Automóvil Club le ofrece una máquina para correr en el Gran Premio Argentino, deja atrás su promesa y acepta con el entusiasmo de siempre. El vértigo de las máquinas rodea los lagos de Palermo. En las pruebas de clasificación, Jean-Pierre Wimille, triple campeón francés, una vez campeón mundial, detiene para siempre su carrera. No obstante, 100.000 personas asisten a la largada. 13 volantes ponen a prueba su pericia en las 65 vueltas del circuito. Ascari, Villoresi, el Príncipe Pira, Fangio, Gálvez enfrentan el peligro en las difíciles curvas. Pira pierde el caño de escape. Un cambio de gomas y la falta de rodado adecuado le restan posibilidades a Fangio. Ascari y Villoresi luchan el triunfo palmo a palmo. En ese orden arribarán a la meta. Tras ellos, Gálvez y Fangio. Mar del Plata, marco para la última prueba de ese año en la serie internacional. La multitud vive la expectativa de las grandes confrontaciones. La exclamación unánime: y ya están en carrera. Sin dilaciones, Fangio encabeza el lote. Tras él, la depurada ciencia de los europeos en desesperado esfuerzo por darle alcance. En el vaivén alocado de la pista, el peligro jugando su partida.
el uruguayo Camponi paga tributo a la audacia. El número 24, bajo la fría solvencia de Juan Manuel Fangio, cruza la línea de llegada. Su triunfo acumula otro mérito. Ha ganado sin abandonar el primer puesto. Mar del Plata quedará atrás. Europa, el escenario de sus grandes triunfos, lo aguarda. San Remo es el punto de partida. Gana allí la carrera de apertura de la temporada europea. Eseño conquista 7 distinciones, igual que Villoresi y Ascari. Fangio todavía reparte triunfos. A la edad en que los volantes piensan en retirarse, él comienza su carrera ascendente. Tiene 39 años y Mónaco es en 1950 la prueba para su pericia. Sorteando 9 coches accidentados, se aproxima velozmente a su primer triunfo del año. Luego, la antigua ciudad francesa de Angulema lo consagra vencedor. En el complicado circuito belga de Spa, la bandera a cuadros señala una vez más la victoria del argentino. Después, en Reims, con un nuevo triunfo, pasa a encabezar decididamente el campeonato mundial. Monza, su gran escenario. Otra vez el éxito. Es el espaldarazo definitivo. Acabamos de ver, Carlos, en la primera parte del film, autodescubiertos y cascos muy precarios. ¿Estaba realmente desprotegido el conductor de un auto en la época que Fangio comenzó a correr? Sí, totalmente desprotegido. En el film se ven 3 etapas muy interesantes, que es la primera etapa del turismo de carretera cuando se corría con baquet, es decir, autos abiertos. Y luego la época en que aparecen los acorazados, los autos ya cerrados. Pero en aquella época no existía el cinturón de seguridad, ni el mameluco antiflama, ni siquiera los cascos, como en los monopostos, que es la parte más extensa del film, que ahí aparecen. Se ve, inclusive la posición del conductor es distinta, no usaban, vuelvo a repetir, esos trajes antiflamas que permite soportar el fuego durante más de 30 segundos. Se corría con una camisa y un pantalón. Era la época, yo diría que esa era la época la última época de los gentleman driver, que fue la época más linda que tuvo el automovilismo, quizás porque no era comercial. El corredor no era un empresario como es ahora. No tenía que pagar para correr, era contratado por una firma cuando su nombre era prestigioso o cuando su manera de conducir convencía al fabricante de los autos. Pero también estaban aquellos que eran potentados y compraban el auto y lo corrían ellos y pagaban a sus mecánicos, ¿no es cierto? No usaban casco porque no existía el casco, usaban un gorro de tela como se usaba en la aviación inclusive, y muchos corrían inclusive con ese gorrito de cuero también que usaban los aviadores. Hay en una vieja revista Flight inglesa, se ve cuando se empiezan a probar los primeros cascos, que es una cosa interesante, cómo los probaban. Entonces están todos unos señores parados
con Televita y Bombín, y viene un señor corriendo y entonces con el casco puesto y se clava de cabeza contra la pared, tipo para probar a ver si andaba o no andaba en el casco, ¿no? No, después sí, Fangio usó un casco de cuero, y todo el periodo de él es un periodo en que el corredor estaba muy desprotegido, terriblemente desprotegido. Y además de la desprotección, digamos, en cuanto al atuendo del corredor, otra cosa que se ve en este film de Fangio es que los caminos no son como los actuales, ¿no? Hay caminos de tierra. Claro, porque estábamos viendo ahí lo que hablábamos antes, vimos las 3 etapas, la etapa del turismo de carretera abierto, la etapa del turismo de carretera cerrado, la famosa carrera a Caracas, en donde Fangio sufre un accidente y muere su acompañante Urrutia. Esa carrera la gana Oscar Gálvez, es descalificado, y la gana Toscanito Marimón, el padre de Onofre Marimón, que como se ve en el film, se mata en un entrenamiento en Nürburgring. Se ve bien la cara triste de Fangio a pesar del triunfo. A pesar del triunfo, porque había muerto su compañero, un gran piloto y además como persona muy querida. Y creo que con respecto al episodio que vos contás, se hizo un film en la Argentina, ¿no? Se hizo un con film. Armando Bo. Hizo La vida de Juan Manuel Fangio. Sí. Pero aparte de los caminos que vos preguntabas, Claro. Habría que destacar también que también en el film se ve unas carreras con los monopostos sobre adoquines. Claro, porque se corrían las calles, no había circuitos prácticamente, sobre todo en la posguerra, ¿no? Muchos de ellos fueron destruidos. Y acá se corrió, acá la primera carrera que hubo en el país fue en el año 1947, fue en Retiro, con autos especiales, y se corría sobre empedrado. Ahora, Carlos, las gomas tampoco eran exactamente como las de ahora. ¿Cómo se llamaban esas gomas ancorizadas? Explícanos qué es eso, por favor. Claro, los neumáticos, había un solo tipo de neumáticos, no como ahora que hay neumáticos blandos, semiblando, duro, y para distintos circuitos se hacen, y neumáticos para clasificación. Antes había un solo tipo de neumático. Y bueno, cuando llovía venía el problema. ¿Y cómo se hacía cuando llovía? Y cuando ¿Cuál llovía era ese tema? se ancorizaba, se decía, con un serrucho, se cortaba en forma radial, se le hacían cortes para que el agua fuera expulsada por esas ranuras, ¿no es cierto? Y además creo que con respecto al combustible también no era como ahora. Claro, no era nafta. No era nafta. Porque en general esos autos que se corrían eran motores que tenían un compresor. Que ahora Lancia, una fábrica de autos, ha lanzado al mercado para uso diario un modelo con compresor, pero sí puede usar nafta. En aquella época se usaba una mezcla de alcohol etílico, aceite castor, y el lubricante también era especial, era aceite castor. No había ningún lubricante que aguantara como el aceite castor. Entonces había un olor muy particular en las carreras. Tan es así que hubo, por los años 50, en la década del 50 y el 60, se vendían unos discos, unos long play, que eran los ruidos de las carreras de autos. Y en la contratapa decía, para estar en ambiente, queme en una latita un poquito de aceite castor. Sí. Pero también había una anécdota que nos habías contado, que en una época había gomas cubiertas que en la parte de adentro tenían una franja blanca. ¿Cómo era eso? Claro, eso lo usaban los alemanes en la preguerra. La Mercedes-Benz fue quien. La Mercedes-Benz, y lo usó también Auto Unión, la competidora directa. Los neumáticos no aguantaban tanto tiempo, entonces para que el piloto pudiera saber hasta qué grado de desgaste llegaba ya su rueda y tenía que parar para cambiarla, interiormente había una banda blanca, entonces él lo veía o bien por el espejo retrovisor, por las traseras, generalmente las traseras eran las que más se desgastaban, por el derrape, ¿no es cierto? Otra cosa que podemos ver en el material fílmico que tenemos aquí es al famoso zorro plateado. ¿Qué nos puedes decir de él? Gigi Villoresi, sí. Una figura muy conocida, muy querida acá en Argentina. Vino para siempre, todas las temporadas, él venía, inclusive después, ya cuando estaba retirado también, concurría a la Argentina. Él era uno de los que acompañaba a esa gran élite del automovilismo de la época de Fangio, ¿no? ¿Qué te parece si seguimos viendo el material fílmico que tenemos preparado? ¿Cómo no? Durante la disputa del Gran Premio de Italia, Fangio se enfrenta con 3 enemigos: Villoresi, Farina y la falta de una máquina apropiada. Abandonan esa prueba.
No obstante, se clasifica subcampeón. ...1951 es la primera fecha de un título que se repetirá 5 veces. Fangio ya es campeón mundial. La industria se perfecciona produciendo máquinas más poderosas y veloces. Piloto en una de ellas, Roilán González logra vencer. A comienzos de 1952, Fangio, disputado por las principales fábricas de automóviles, hace tiempo entre aviones, aduanas y negocios para trasladar la emoción de la velocidad a su tierra. En el autódromo reafirma su condición de casi invencible. Su seguridad y su extraordinario poder de concentración borran la figura de los grandes volantes que compiten en la prueba. El resultado se presiente. Fangio gana la carrera. Tras este triunfo, retorna a Europa. Después de un viaje accidentado, llega a Monza media hora antes de la carrera. A poco de largar, un accidente detiene su máquina al borde de la pista. Una dura lección y un retraso obligado. En 1953 marca su retorno. A pesar de su reticencia a correr coches Sport, Fangio participa en las clásicas 1000 millas de corte mayor. Una progresión hacia el triunfo. Ravenna lo ve pasar en el 5º puesto. Cuarto en Pescara. Segundo en Roma. En Siena y Florencia, Fangio ocupa la delantera. En el tramo final de Bolonia-Brescia, la serenidad de Fangio y un promedio de 160 kilómetros por hora le dan el triunfo. Fangio participa ahora en el Grand Prix de Reims. Allí el duelo con Hodgson. Palmo a palmo, nariz a nariz, cola a cola, luchan el triunfo a una velocidad de 240 kilómetros por hora. Por un segundo de diferencia, gana Hodgson. Más tarde, Royal Silverstone, Inglaterra. Y nuevamente la diferencia de las máquinas. Fangio, con un coche menos potente, se resigna a un segundo puesto ante Ascari. Pero con un margen para la revancha. Logra relegar a Hodgson. Monza bate todos los récords de velocidad. Se corre el Gran Premio Italiano. 3 campeones mundiales, Ascari, Farina y Fangio, ocupan los puestos de vanguardia. La pericia del argentino le señala otra vez la victoria. En 1954, el autódromo municipal comienza a poblarse por el rugir de las máquinas y rostros conocidos. Hodgson, Farina, González, Marimón, Shell, Fangio. Y se larga. Puntean Farina, Fangio y Marimón.
González se retrasa. De pronto lo imprevisto. Un temporal ralea las tribunas y le da una emoción distinta a la carrera. La lluvia supera a Onofre Marimón, un trompo y el abandono. Entra en el torbellino de otro trompo, la ayuda del público y la consiguiente descalificación. El número 12 de González arrebata la punta. Fangio enfrenta el riesgo e imprime a su máquina velocidades suicidas. En cada curva Farini y González ven relegadas sus posibilidades y Fangio cruza triunfante la meta en camino hacia otro campeonato mundial. Nuevamente en Europa, el Gran Premio de Francia encuentra a Fangio formando equipo con Klein al comando de poderosas máquinas. Será una sociedad invencible. A un promedio de 193 kilómetros por hora desmoralizan a sus oponentes. De 22 corredores quedan solo 5. Fangio, a más de 240 kilómetros por hora, cruza victorioso la meta. En Nürburgring el cuadro se repite, pero Fangio recibe su victoria con un gesto amargo. En pruebas de entrenamiento ha caído su amigo Onofre Marimón. La trayectoria de Fangio se ilumina con otras victorias. En Monza se hace acreedor por segunda vez al título de campeón mundial. Al año siguiente el Gran Premio de la República Argentina y un brillante desfile de apertura. Fangio, Moss, González, Trintignant, Ascari, Villoresi, Fagioli, nombres que anticipan la emoción. Una bandera señala el arranque del vértigo. Fangio pica su máquina y ya está al frente. En la tercera vuelta, Ascari pasa a su lado como una sombra. Froilán González apremia al puntero. Ascari cede y Froilán toma la delantera. El calor reinante apura las deserciones, pero el termómetro no cuenta para Fangio, que frío y con cálculo cruza la meta triunfante. Carlos, vos nos contaste una anécdota muy emotiva que creo que vos incluso llegaste a presenciar siendo chico en Palermo, ¿no? Con un corredor francés. Un gran accidente. Jean-Pierre Wimille. Fue la muerte de Jean-Pierre Wimille, sí. Sí. Un hombre, él era ingeniero, además de corredor, diseñaba autos. Entre ellos tuvo un diseño extraordinario que él construyó, hizo un proyecto de un auto que el conductor iba sentado en el medio y los dos pasajeros a los costados. Cuando los dos pasajeros querían conversar, se retiraban hacia atrás y él quedaba manejando en el centro, porque él decía que era la mejor forma de conducir un auto. Era un brillante conductor, un gran admirador de Fangio, y
Yo lo vi matarse esas mañanas, los entrenamientos se hacían en Palermo en esa época. Íbamos muy temprano, 6, 7 de la mañana. A vos te llevaba tu padre, ¿no? Mi Vos padre sos chiquito. Sí, no tan chiquito, pero sí era chico. Y se decía que el público había tapado una señal de curva y él siguió derecho. Y entonces se llevó por delante un fardo de pasto. En aquella época se marcaba la carrera, el camino con fardos de pasto, ¿no? Se llevó por delante y él corría con una cinta Gordini y la cinta Gordini tumbó. Yo logré verlo salir de abajo, él por sus propios medios. En ese interín llegó su mujer y llegó a sacarse el casquete que usaba, le dijo, no sé qué pasó, y se cayó muerto. Tenía el pecho destruido por el volante, ¿no? También había otros corredores que por cábala corrían vestidos de una forma muy peculiar. Creo que era un inglés que corría con casco negro, camisa negra y moñito. ¿Quién era, Sí, Carlos? Mike Horton. Él corría con campera negra, moño negro, y fue uno de los primeros que corrió con visera. En vez de usar antiparras usaba visera, y el casco negro. En general, siempre en los automovilistas hay una cábala. Yo creo que cada automovilista tiene su cábala, ¿no? Algunos lo dicen, otros no lo dicen. ¿Fangio la dijo? No, pero Fangio siempre corrió, por ejemplo, cuando él adoptó su casco, corrió siempre con su casco, ¿no? Muchos usaban el mismo pantalón, la misma camisa. No hay número 13, por ejemplo, no hay número 13, no existe. ¿Y cuál fue la mejor carrera de Fangio? La mejor carrera de Fangio fue la Nürburgring en el año 1957, claro. donde 13 veces él baja el récord de vuelta. Ahora, antes que esta carrera que vos mencionás, Fangio tuvo un accidente muy importante en Monza, ¿no? En Monza, porque él vino manejando toda la noche para llegar a la carrera, y llegó a la carrera faltando 1 o 2 horas, y vino muy cansado. Muy cansado. Y él siempre decía, los reflejos de un hombre cansado no son los mismos que los de un hombre en reposo, ¿no? que ha reposado bien. Él se recupera de ese accidente, que fue un accidente muy grave. Que fue un poco antes del éxito que vos comentás, del gran triunfo que vos comentás. Claro, pero ahí no es en ese accidente o en un anterior que Fangio deja muchos años, deja de correr por muchos años. No, él no, muchos años no, él deja de correr por unos meses. Meses nada más. Sí. Ajá. Por un problema tiene un problema en las vértebras, ¿no? Por el accidente. Por ese Entonces, accidente. Por ese accidente, entonces está enyesado y después vuelve a correr, ¿no? Lo curioso es que Fangio siempre dijo que lo que él le hubiera gustado ganar alguna vez fueron las 24 horas de Le Mans. Nunca pudo ganarlas. Sí, las ganó su coequiper Froilán González, fue el único argentino. Porque lo que yo estoy pensando que fue una época muy buena del automovilismo en la Argentina, no solo Fangio, que es la figura, digamos, más sorprendente, sino fueron muchos argentinos en esa época a correr, entre ellos Pietito Mieres, por ejemplo. Claro. Froilán González, Iglesias, hubo varios. Ahora hay otra carrera, Carlos, de Fangio, que se muestra también en el film, que creo que el único que llega es Fangio en Buenos Aires por el calor. ¿Cómo fue eso? Terrible calor, en el autódromo era impresionante. Acá las carreras se hacían siempre en enero, pero ese verano fue tremendo y los corredores no aguantaban, se deshidrataban y tenían que parar. Claro. Y dejaban directamente el puesto, se lo dejaban a otro corredor que subía y continuaba la carrera. El único que aguantó toda la carrera y la ganó de punta a punta fue Fangio con una Mercedes-Benz. Verdaderamente hay que decir que Fangio es un hombre dotado, superdotado, ¿no? Con unas condiciones naturales muy particulares, porque tiene esa intuición privilegiada, como Leonardo da Vinci decía que no había que descuidarla, ¿no? Fangio la supo aprovechar. Tan es así que cuando él, en esa famosa carrera de Nürburgring, que bate 13 veces su propio récord. Es increíble eso. Porque tiene que parar, porque pierde, creo que el caño de escape, para en boxes, y iba Peter Collins y iba Mike Horton con Ferrari, y él corría con una Maserati, el famoso modelo 250F. Él iba, en cada curva, iba manejando ese auto, haciéndolo deslizar, ¿no es cierto?, para ganar décimas de segundo. Así fue como pudo
doblegarlos y ganarlos. Fue una cosa asombrosa, ¿no? Y Carlos, creo que se comenta que después de ese gran triunfo, él por 5 noches no pudo dormir, ¿no? No podía dormir, la gran tensión, la gran nerviosa, tensión. ¿no? Quedó muy tensionado. En Nürburgring hay 3 medallas en la oficina de prensa. Una de las medallas es la de Fangio, ¿no? Considerado el maestro de Nürburgring. Nürburgring era un circuito muy especial, era en pleno bosque, con muchísimas curvas, creo que era algo así como 121 o 122 curvas, y tenía una parte que era peraltada, es decir, había una parte inclinada en el camino, ¿no? El famoso carrusel. Yo llegué a verlo, llegué a ver una de las últimas carreras. Ese circuito ya no se usa más, se ha modificado todo, ¿no? Porque era muy, muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Hablando de curvas, ¿cada curva es un cálculo matemático de maniobra? Sí, cada curva es, lo que hay que hacer en automovilismo es tratar de entrar lo más fuerte posible y salir lo más rápido posible, ¿no es cierto? Ahora, Entonces, Fangio fue el que introdujo una novedad con respecto a las curvas. Claro, era ese famoso, el four-wheel drive, que él decía, ¿no es cierto? Four-wheel drift. El patinado sobre las 4 ruedas hacía deslizar el auto, es decir, que él no trababa el auto en ningún momento, ¿no? Dejaba que el auto fuera deslizándose, y hay una parte en el film que se llega a ver en la última parte, que es cuando él va volanteando el auto, ¿no es cierto? Es decir, va pegándole pequeños golpes de volante para irlo corrigiendo, ¿no es cierto? Esa toma es muy buena, ¿no? Buenísima. Y parece como que uno está dentro del auto. Exacto. Es la toma final, que espero que los espectadores la noten, lo que estás comentando. Es Sí, muy Carlos. interesante esa, porque hasta se ve el movimiento de la rueda, ¿no es cierto? Cómo él va guiándolo. Y claro, porque en automovilismo hay 2 tipos de autos en general, los que se llaman sobrevirantes y subvirantes. Sobrevirante es el que se va de cola, es decir, saca la cola afuera cuando dobla más de lo que tiene que doblar. Sí. Y el subvirante es el que dobla menos, es decir, se va de trompa. La trompa Claro. no sigue la trayectoria, tiende a irse hacia afuera. Entonces son distintas formas de conducirlo. Y en esa toma se ve el equilibrio perfecto, ¿no? Del auto. Claro. En esa época casi todos los autos eran sobrevirantes, se iban de cola. Y eso se corregía en plena curva con el volante y con el acelerador. ¿Cuál es la máxima velocidad que puede llegar a tener un auto de carrera o que ha tenido un auto de carrera? No sé, aproximadamente en estos momentos deben de estar y cercanos a los 400 kilómetros por hora, en plena recta larga. No sé si hay en un circuito en este momento que se alcance esa velocidad, pero aproximadamente. Lo notable de esto es que en la época de Fangio los autos eran muy veloces, tan veloces casi como los de ahora. Los 350 kilómetros por hora de velocidad máxima lo alcanzaban. Lo que sucede es que en aquella época los autos no doblaban, no podían doblar con tanta velocidad como puede doblar hoy día un auto. Y no podían frenar tan bien como frena hoy un auto, ¿no es cierto? Yo te quiero preguntar además, hay otra novedad que la Mercedes-Benz introduce, son los motores, ¿no? Que no son fundidos, Claro. sino que son De chapa. soldados, Exacto, de de chapa. Sí, Hacían- ¿qué importancia tuvo ese? Se hacían como si fueran las juntas de las tapas del motor, con todos sus orificios de los cilindros. Se hacían múltiples chapas, se ponían una sobre otra y se iba soldando. Con eso se lograba una rigidez especial en el bloque y hacerlos mucho más livianos. Liviano, ¿no es claro. cierto? Además, Mercedes-Benz introdujo lo que se llama el árbol de leva desmodrómico, es decir, que no había resorte para la válvula de cada cilindro. Entonces, era todo accionado por el árbol de leva y un mecanismo especial. ¿Qué lograban con esto? ¿Cuál era la ventaja? Que alcanzado un cierto régimen de motor, es decir, una cierta velocidad de giro del motor, las válvulas no flotaban porque el resorte no daba tiempo a que la válvula se cerrara. Entonces, con el árbol desmodrómico alcanzaban muchas más revoluciones con menor riesgo de rotura. Y además Mercedes-Benz introdujo algo muy ¿El flecha de particular. plata? ¿No es eso lo que ibas a Flecha de decir? plata, exacto, la carrocería envolvente, ¿no es cierto?, toda aerodinámica. El corredor iba sentado en el medio, parecía un auto sport. Y acá en el film es una lástima, no se aprecia eso, pero hay un momento en que Fangio se lleva por delante
con la punta del guardabarro uno de los tambores que marcaba el circuito, porque, claro, a él le gustaba más correr viendo las gomas, ¿no? Dónde colocaba la rueda. Claro. Con todo carenado, eso no. Pero lo que sucedía es que en circuitos de rectas muy largas ganaba mucha velocidad por la forma aerodinámica. Lógico. Bueno, Carlos, ¿qué te parece si seguimos viendo el fílmico? Vamos. Bueno, y vamos a ver la famosa toma esa que explicás de Fangio, cómo va enderezando el auto en la curva. Ah, bueno. 1955, Fangio ya es maestro. Stirling Moss aprende. El Gran Premio de Bélgica pone a prueba la enseñanza. Primero Fangio, Stirling Moss, segundo. El de Gran Bretaña, el de Bélgica, el de Holanda y Monza son escalones para un título repetido. Fangio, por tercera vez, es campeón mundial. En 1956 tiene edad suficiente como para ser el padre de cualquiera de sus rivales. La nueva y pujante generación no puede evitar que les arrebate el Gran Premio de Inglaterra. Fangio ha cumplido 45 años. Una pericia y experiencia que vuelve a relegar a los jóvenes en Nürburgring. Él sigue demostrando que sus condiciones no se han limitado. Su edad no indica todavía el retiro. Por cuarta vez, el título mundial señala en él al volante insuperable. Otro año para grandes triunfos. Lo que no consiguen otros corredores, detenerlo, lo logra una aventura insólita. En Cuba, Fangio es secuestrado. Él conserva la seriedad de siempre. Después de triunfar en Buenos Aires, Mónaco y el enfrentamiento con los otros grandes del automovilismo, Hodgson, Moss, Collins, los titulares están acostumbrados a la frase. Fangio ha ganado. Pero aún le aguarda su victoria más trascendental. Un día seco y caluroso es marco para el Gran Premio Alemán de 1957. Otra vez enfrentando a la nueva generación, Hodgson y Collins protagonizan con él un duelo oscilante. Una detención obligada les da una ventaja de 45 segundos. Nuevamente en carrera. Por 3 vueltas la ventaja sigue. En la vuelta 16 se reduce en 10 segundos. En la 19 es de 30 segundos y medio. En la 20, Hodgson y Collins tienen a Fangio muy cerca. En la curva sur se aproxima más aún.
La curva norte es el paso a lo increíble. Por el interior logra superar a Collins, gana y bate el récord del circuito. El argentino prueba con este triunfo que las pistas no conocieron un corredor de su calidad. Termina 1957. Fangio es el primer volante que ostenta por quinta vez el título mundial. Luego, una terminación que ha madurado lentamente. Con la misma serenidad con que enfrentó las pistas, decide abandonarlas. El Vértigo no ha encontrado aún un campeón de su categoría. 20 años atrás, Jean-Pierre Wimille había dado su sentencia. He visto en Buenos Aires un nuevo corredor que es en verdad brillante. El día que tenga un verdadero coche de carrera en sus manos, será capaz de hacer milagros. Para entender a Fangio y la emoción de la velocidad, lo mejor es ubicarse a la saga de su volante y vivir, aunque sea de manera ilusoria, el vértigo de la pista. Con la velocidad que corresponde a un automóvil, se nos fue el programa. Es cierto, esperamos que continuemos juntos el lunes que viene. Buenas noches. Esta programación fue totalmente realizada en los estudios de televisión de la Universidad de Belgrano. La programación de los próximos 60 minutos es una producción integral realizada en los estudios de televisión de la Universidad de Belgrano.
Buenas noches. Hoy seguimos con Carlos Fresco, pero para hablar ya no tanto de los automóviles del pasado, sino un poco más del presente y del futuro. Y vamos a tener un material fílmico de una exposición de autos en nada menos que en Torino, ¿no? Todos saben que la industria italiana del automóvil es muy conocida y reconocida mundialmente por sus acreditadas marcas, ¿no es claro, cierto? y además la importancia de los carroceros italianos, ¿no es cierto, Carlos? Sí, en Italia es cierto. En Italia se dice que es la cuna de la carrocería. Es de donde surgieron quizás los carroceros más prestigiosos, ¿no? Y surgieron como simples operarios, eran talleristas, donde comenzaron con los vehículos a tracción a sangre, ¿no? Y los coach. Y luego... O sea que ya en la época, digamos, de los vehículos a tracción a sangre, la carrocería italiana era importante. No solo la carrocería italiana, sino toda la carrocería del mundo. Y tan es así que Chevrolet ha usado siempre un carrocero famoso, Fisher, y tenía el escudito, decía Body by Fisher, y el escudito era un carruaje de caballos. Porque las carrocerías de esos carruajes también tenían a sus artesanos y se lucían ellos para ver quién la hacía mejor que otro. ¿Y cómo va evolucionando el diseño a través del tiempo? El diseño va evolucionando, el automóvil nace aplicándole un motor a un vehículo que era para ser tirado por caballos. A partir de ahí comienza la transformación de la carrocería, pero durante mucho tiempo se sigue utilizando el mismo sistema de construcción, es decir, estructura de madera hasta cuero. Muchos autos venían con cuero. Se copia mucho de la náutica y entonces también surgen las famosas colas tipo barco. Se deja la madera a la vista, se pintan, las pinturas se hacen a mano con mucha calidad, entre capa y capa se aplicaban ceras y pulimentos, ¿no es cierto? Se pintaban a mano. A mano, pero de todo lo que vos decís explica la seducción que tiene estética para nosotros de los autos antiguos, ¿no? Una seducción estética, claro, aparte muy particular, claro, el gusto de lo artesanal. Exacto, el gusto de lo artesanal y todo ese mecanismo que existía antes, hoy suplantado por la electrónica, ¿no es cierto? Porque no se ve. En cambio antes una pieza tenía toda una serie de mecanismos para que pudiera accionar. Hoy día una simple plaqueta puede hacer accionar un dispositivo particular. Y vemos en el film que de la producción en serie se está pasando a la automatización, ¿no? A la mecanización completa de la producción. ¿Es así, Carlos? Exacto. Justo ahora se cumplen, si mal no recuerdo, son 70 años de la primera cadena de producción que hace Ford, que fue el gran iniciador de la producción en serie con el Ford T. Y Ford va a ser ahora, casualmente, un vehículo, un Ford T, construido en la línea de montaje actual, moderna. Algo muy curioso. Pero al modo antiguo. No, el auto va a ser el Ford T, pero con toda la estructura moderna, ¿no es cierto? Y se pasa a la automatización, a la tecnología computarizada. Con robots. ¿no? Claro, con robots. Todas las fábricas. Perdonen, yo les cuento que tengo un Ford A y un Ford T que funcionan perfectamente. Originales que funcionan perfectamente. Cuidado, vos lo sabrás muy bien porque creo que sos socio o habitué del Club de Autos Viejos de San Isidro, ¿no es cierto? Cuidalos porque valen plata. Y además ya lo creo que debe ser muy bueno porque siempre llegás en horario, ¿no? Es muy puntual. ¿Pero se hace acá en la ciudad? Uno lo tengo acá y un Ford T y un Ford A lo tengo en el campo. Y bueno, ya que estamos hablando de la tecnología computarizada, también hablarnos un poco qué es el túnel de viento. Claro, antiguamente cuando se hacían los autos, se desconocía lo que era la aerodinámica. Se estudió, aerodinámica se empezó a estudiar en aviación. Luego fue pasando muy lentamente a los autos. Pero hubo muchas marcas que prefirieron sacrificar lo que era la aerodinámica para darle su estilo particular. Claro. Uno de los casos más tradicionales era Rolls-Royce, claro, que tenía ese radiador inmenso, ¿no es cierto? Con esos guardabarros muy marcados, muy cuadrados, toda la carrocería. Se descuidaba muchísimo.
y luego comienza a aplicarse el túnel de viento y nace fundamentalmente para los autos de récord. Claro, que son los que requieren velocidad. Total, pero pura velocidad pura. ¿no es yo cierto? te pregunto, mientras vos comentabas esto, yo estaba pensando, para, digamos, un auto que no sea de carrera, sino de uso cotidiano, ¿tiene algún significado usar el túnel de viento? Hoy día todas las fábricas del mundo estudian sus autos en el túnel de viento. ¿Y cuál sería la importancia de esto? La importancia fundamentalmente ahora es consumir menos combustible. Ahorrar combustible, que importante. Es muy importante. Acá y en todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo Pero que aparte de eso, no solo se ahorra combustible, sino que se ahorra una gran cantidad de elementos, porque se puede utilizar un motor de menor potencia, ¿no es cierto? Se puede hacer el auto mucho más seguro, porque no solo el auto se prueba con el túnel de viento, es decir, que reciba el viento de frente, sino se lo coloca en ángulos distintos y se le hace pasar el viento a través de él, a ver cómo reacciona. Claro. Y esa prueba, muchos Le da de ustedes estabilidad, la ¿no? pueden ver si van en la ruta, cuando ustedes pasan, o un auto o un camión nos pasa a ustedes, cómo el auto tiende a desplazarse, porque esos autos no han sido bien diseñados de forma aerodinámica. Ahora, ¿no es cierto? Carlos, en el film yo he visto cinturones de seguridad pensados para el futuro que son muy distintos de los actuales, una especie de almohadones que están delante del conductor, del acompañante sobre todo. Y otra cosa que me llamó la atención es que el acompañante va detrás del conductor. ¿Por qué es eso? No, lo que se ve en el film es una limusín, Sí. que las limusín son muy usadas en Estados Unidos sobre todo, que tienen los dos asientos traseros, miran hacia atrás. Claro. En general eso se hace por comodidad y por seguridad, ¿no es cierto? Porque en caso de impacto frontal va mucho más protegida la persona porque tiene todo el respaldo que lo apoya. Y llevan ese cinturón de seguridad que es una especie de un almohadón redondo, ¿no es cierto? Grande, porque en caso de colisión posterior no sea despedido contra la ventanilla trasera. Se ha estudiado mucho sobre los cinturones de seguridad y en Europa hay países en que es obligatorio, no se puede circular si no lo tiene colocado. Acá desgraciadamente hay una ley que obliga a usarlo. Pero no se aplica, desgraciadamente, ¿no? ¿no es cierto? Y hay un caso muy, muy interesante, que después una fábrica de cinturones de seguridad acá lo usó como publicidad. Carlos Menditegui tuvo una vez un accidente terrible en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires cuando corría turismo de carretera. Creo que dio 17 o 14 o 17 vueltas el auto en el aire y tumbos, y él sale ileso. Y dice, gracias al cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Otros corredores se negaron a usar el cinturón de seguridad porque tenían miedo de que en caso de incendio y ellos no pudieran desprenderse y salir. Claro. Hoy día los corredores lo utilizan y utilizan un cinturón especial, muy especial, que es el arnés, que toma los hombros y las piernas, ¿no es cierto? Y lo usan y se ajustan perfectamente, porque no solo por seguridad de él, sino porque él de esa forma también se siente unido al vehículo, ¿no es cierto? Es decir, no va rebotando dentro del entonces vehículo. es muy importante lo que vos estás diciendo, porque yo muchas veces escuché polémicas en torno a si realmente era conveniente o no usar el cinturón de seguridad, y que un especialista como vos lo recomiende. Es un buen consejo y para que la todos gente los lo tenga en conductores. cuenta. Sí, y hay que usar el cinturón de seguridad combinado. ¿Qué es eso? El combinado, el que es de cintura y el que es el frontal, ¿no es cierto? Sí. No solo el de cintura, porque en caso de colisión y no tenerlo bien ajustado, no se puede filtrar, digamos, por abajo del Y cinturón. Carlos, pasando ya a otro tema, ¿qué nos puedes decir del fenómeno Ferrari, del cual ahora su fundador ha muerto hace poco tiempo? Y bueno, Ferrari es una de esas figuras legendarias, es el gran mito del automovilismo, ¿no es cierto? Es otro hombre tocado con esa varita de genio creador, con un carácter muy especial, muy particular. Y que ha mantenido una marca a través de tanto tiempo, ¿no? Sí, la mantuvo durante muchísimos años. Últimamente fue adquirida por Fiat, ¿no es cierto? Porque, bueno, para mantener ese monstruo de carrera era muy costoso. Además, Ferrari no llevaba publicidad, o sea que todo lo tenía que financiar Ferrari. ¿Y por qué no llevaba publicidad, Carlos? Y porque Ferrari era Ferrari, no podía. Lo lindo de destacar es esto. Si ustedes saben quién fue el primer corredor en el mundo que llevó publicidad en su auto,
¿Dónde nació eso? Nació acá en Argentina. Y el primer corredor que lo llevó fue Oscar Gálvez. Ajá. Y decía cerveza Quilmes. Quilmes le pagaba, creo que en esa época, 20.000 pesos, porque el corredor no ganaba plata, No. apenas si ganaba los premios. Luego vinieron los italianos en la otra temporada y entonces le pusieron Fernet Branca. Está 1988. El Salón Internacional del Automóvil cumple 88 años. Con las cámaras hemos pasado al exterior del gran patio de la vieja fábrica. Vemos las gigantescas letras que reproducen la palabra Lingotto, símbolo de la Turín industrial, la gran fábrica a través de la cual ha pasado gran parte de la historia del automóvil y que desde hace varios años se ha transformado parcialmente en un gran centro de congresos y de exposiciones. Es la tercera vez que aquí se desarrolla el Salón Internacional del Automóvil de Turín. Hay una necesidad creciente de automóviles, una necesidad que nace de la exigencia de independencia de las personas. Sí, hoy todos necesitan el automóvil, jóvenes y ancianos, ricos y pobres. Es una exigencia ligada a las necesidades de cada día. Vemos en segundo plano algunos Delta, el modelo más vendido de la Lancia, debido acaso a los éxitos internacionales del Lanza Rally. Y en el salón está también el Lanza Rally, que ha vencido recientemente el Safari en África. Eccola, vediamo. Helo aquí. Acaba de llegar con el Jumbo Cargo. Es la atracción central del pabellón de la marca Lancia. Seguimos en el pabellón de la Lancia y admiramos el Tema 8.3, equipado con motor Ferrari. En este momento el robot sale, deposita el aparato sobre el que ha colocado la plancha y desengancha el equipo. Buscará ahora otro para repetir la misma operación. Se trata seguramente de resultados muy complejos, que denotan un nivel máximo de tecnología, en la que Italia está seguramente en lugar de vanguardia. Partimos de la Ital Designer, la empresa del diseñador Giorgetto Giugiaro, que precisamente en estos días ha celebrado sus 20 años de actividad. Este es uno de los 3 prototipos que ha presentado. Interpretación del auto del futuro.
vediamo invece He aquí, en cambio, el prototipo presentado por Pininfarina. Se llama IT y es derivación de un Lancia Delta. Llegamos ahora al sector de otro de los grandes estilistas turineses, Bertone. Presenta otro auto para el 2000. Se llama Genesis. Es el auto Gran Turismo. Así interpreta Bertone el auto deportivo para el 2000. ¿Quién ha dicho alguna vez, Carlos, que Ferrari es Fórmula 1? Sí, siempre se decía que si no estaba Ferrari no había Fórmula 1. Había Fórmula 1. Era la gran tradición, ¿no es cierto? Sí. Ferrari comenzó con Alfa Romeo. Él trabajaba en Alfa Romeo. Él fue corredor de autos. Y luego él hizo su propia escudería con los primeros Alfa Romeo. Y luego él construyó sus primeros autos, ¿no es cierto? Y fueron siempre una característica muy particular, tuvieron. Primero por la calidad que tenían. Y segundo, era el espíritu que rodeaba a esa marca, ¿no es cierto? Además, Ferrari tenía una apreciación muy especial, muy particular para elegir a sus corredores. Todo ese entorno también se transmitió a los autos que él construyó para calle o para sport, ¿cierto? No hay nada más lindo que tener una Ferrari Sport. Eso es lo que le recomienda el médico a uno, ¿no es cierto? Hoy día las Ferraris están consideradas como obras de arte. ¿Ganaron tantas carreras los Ferrari? Sí. No recuerdo ahora el número de carreras, pero han ganado muchísimo. Sí, vos comentabas que se exponían las Ferraris como si fueran esculturas, ¿no? Como escultura, y se ha llegado a pagar la suma fabulosa de $10 millones por una Ferrari, un modelo Ferrari, en un remate el año pasado. ¿Se pone en el patio de invierno? O sea que... Se pone en el patio de invierno. Esa sí que es para usar en Navidad nada más. Cuanto más viejas, más cuestan. O sea, se valorizan. Sí, por supuesto. Como un cuadro. Por supuesto. Y en Italia, en Módena, sobre todo en Módena, hay unos talleres especializados donde restauran a cero las Ferrari, ¿no es cierto? Ferrari. Y hacen todo completo. Como generalmente esos planos se perdieron, porque eran los carroceros, por lo general, hacían las carrocerías sin un plano. Ellos tiraban las líneas con alambre y luego, a fuerza de martillo, moldeaban el aluminio y le iban dando la forma. O sea que no hay planos, a lo mejor hay 2, 3 modelos y no hay más de esos modelos. Entonces llegan estas Ferrari y hay artesanos hoy en Italia que hacen los planos, es decir, toman todas las medidas de ese auto y producen los planos para tenerlos, porque saben que ese auto va a continuar vigente y se va a cuidar. Hoy día restaurar una Ferrari de los años 50 completa cuesta alrededor de $50.000. Es decir, hacer toda la chapa, la pintura, parte del telaio, del chasis y el motor. Ahora, Carlos, ¿qué materiales utilizan en la construcción así de la carrocería? ¿Plástico? Bueno, fundamentalmente hoy es la chapa, ¿no es cierto? Y mucho el plástico. El plástico ha ganado un terreno muy grande, sobre todo ha reemplazado al metal en los paragolpes, en la parte frontal. Y eso se hace también por seguridad y porque es mucho más liviano. Y es fácil de reemplazar. Ahora, vos decís por seguridad. Y para alguien, digamos, que no supiera y que te escucha, dice, ¿cómo? De plástico, plástico por más seguridad. Y también hay
una sensación como que en realidad, en cambio de ser más seguros, los autos actuales se vuelven más livianos y menos protectores. Exactamente, la gente generalmente dice, Sí. esa era chapa, mirá Claro. la chapa que Los tenía autos los de autos antes. de antes. Y es lo peor que puede existir, porque uno cuando chocaba con un auto de esos, adentro rebotaba como una pelota, porque no se deformaban. La seguridad está dada por el grado de deformación que tiene la carrocería. Es decir, a mayor deformación de la carrocería, el auto es mucho más seguro. ¿Cómo es eso? A ver, explícalo bien, porque yo que no Claro. soy ninguna tuerca. Claro, porque es lo que se llama la inercia. Uno cuando está andando en un auto, no viene con inercia, por eso cuando frena tiende a irse hacia adelante, Sí, sí, porque sí, uno sí. tiende a continuar con la velocidad que traía. El auto. Entonces, si yo consigo disminuir esa velocidad progresivamente, la persona no sale proyectada. Claro. La forma de disminuirla en un auto es que se deforme. Por eso, apenas tienen un pequeño choque, se deforma completamente. Y se estudia precisamente que hoy la deformación sea tanto la parte delantera como la parte trasera. Porque la parte trasera, si se recibe el impacto de atrás, el peligro está en las Cervicales. Entonces no se busca cervicales. solamente la velocidad, sino también la seguridad. Sí, sí, totalmente. Hoy día ¿Qué pasa ya... con el confort? Y tiene que ir de acuerdo con el confort. Es decir, el auto se va transformando con el tiempo. ¿Por qué? Si tomamos los autos de los años 30, son autos que el hombre prácticamente iba sentado como estamos sentados nosotros ahora, ¿no es cierto? Luego comienzan el estudio, hay un poco ya de formas, no tanto aerodinámicos, pero sí de formas, se bajan las carrocerías, al bajar las carrocerías los autos se hacen más seguros, y se va tratando de ganar espacio interior, haciendo el auto cada vez más pequeño. Porque el mercado obliga a eso, es decir, hay dos tendencias, una que es la tendencia americana y otra la tendencia europea. Claro. Hoy día prácticamente los americanos Han ido se han achicando. imbuido de esa tendencia europea. ¿Por qué? Porque el mercado europeo invadió al mercado americano. Ellos también sufrieron las crisis petroleras Claro. y también ellos tienen que reducir su consumo. ¿No es cierto? De ahí está el hecho de que, a pesar de que hoy día los americanos quieren tener sus autos un poco más grandes y con motores de muchos cilindros, ellos utilizan esos motores, pero los hacen económicos porque a determinada velocidad no funcionan los 8 cilindros. Es decir, Claro, el los movimiento cilindros van disminuyendo. los hace igual porque no pueden parar el movimiento de los pistones. Los 8 pistones funcionan, pero solamente reciben combustible ciertos pistones. ¿Qué pasa cuando uno para en un semáforo? Un solo pistón es el que recibe el combustible y es el que mantiene en movimiento ese motor. Cuando uno pisa el acelerador, comienza a inyectarse el combustible en los demás cilindros y empiezan a funcionar. Entonces que los autos sean más pequeños no tiene nada que ver el estacionamiento. En mi caso, preferiría por estacionamiento. Sí, yo creo que sería el auto pienso que es una cosa que va a llegar esto, ¿no? Es cierto, en el futuro el auto va a ser cada vez más pequeño porque es una cosa ilógica que se esté utilizando una masa tan grande para llevar a lo mejor el 90% de vida útil de ese vehículo a una sola persona, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pienso que el futuro son autos cada vez más pequeños, Para más compactos, racionalizar los más gastos, seguros ¿no? y más cómodos. Este es el Ferrari Testarossa. La marca Ferrari es universalmente conocida. Hay una imagen Ferrari de gran prestigio en los Estados Unidos, en el Japón. Símbolo de estado social muy destacado, es un objeto que no pierde su valor con el tiempo y que presenta un elemento de reconocimiento del estilo italiano y del afirmado Made in Italy.
siamo passati. Hemos pasado al sector del Azzagato, uno de los más prestigiosos estilistas italianos. Uno dei più prestigiosi stilisti italiani. Ma gli italiani, ecco, adesso siamo passati. Luego llegamos al sector de la Maserati, presente con dos novedades. Esta, el 222 y el 422. He aquí el sector de la Lamborghini, donde admiramos la Countach, uno de los modelos italianos de éxito mundial. He aquí el pabellón de la Michelotti, que presenta este prototipo puro. Es un berlina que ha perfeccionado un modelo análogo, dos plazas, de los años 50 y 60. Hemos visto el sector de la Alfa Romeo, otra protagonista de la industria italiana que está recuperando rápidamente los éxitos del pasado. He aquí, en cambio, el Saguaro, presentado por la Ghia, firma también turinesa. Lleva mecánica Ford y ha sido definido como el modelo multiuso. Y ahora hemos vuelto al sector de la firma Lancia. Los estilistas italianos tienen una función y un espacio importante y decisivo junto con los fabricantes. Y se comprueba muy bien en este Salón Internacional de Turín. Los estilistas son los verdaderos protagonistas del Italian Style, en los autos como en la moda. Exportan sus ideas incluso a los constructores extranjeros, que reproducen en bellísimos automóviles las elegantes líneas de sus modelos. La que estamos viendo es la cúpula de este vehículo, definido un laboratorio viajante. Es una cúpula tachonada de 7.200 células solares. Es un automóvil que funciona con energía solar. Tiene un motor que pesa solo 3,5 kilos. El vehículo pesa en total 193 kilos y puede alcanzar la velocidad de más de 70 kilómetros por hora, alimentado exclusivamente con energía solar. Carlos, hablando de motores, ¿qué nos podés decir de los motores a turbina? Se hicieron muchos ensayos con motores a turbina. Se hicieron ensayos con Fiat, Rover,
en Inglaterra, Fiat en Italia y Chrysler en Estados Unidos. No dieron resultado. ¿Cuáles eran las desventajas? Las desventajas eran un consumo excesivo, mucho ruido, había que poner muchos frenos para disminuir el ruido, con lo cual aumentaba el consumo, y el volumen era muy, muy grande. Se abandonó completamente el proyecto de la turbina y se inició entonces un movimiento a través de un invento muy ingenioso que fue el motor rotativo, es decir, no tiene pistones, no es el motor alternativo, sino es una pieza que gira, es una pieza con una forma muy especial que gira. Acá en la Argentina hay autos andando con esos motores, que son los Mazda RX-7, que es un autito sport, son con motor rotativo. Sí. Esa patente la compraron muchas fábricas, pero solamente los japoneses son los que lo han puesto en práctica. NSU fue la fábrica alemana que hizo el diseño y el proyecto. Ese motor sí tuvo mucha aplicación en cortadores de pasto, en pequeñas motocicletas, pero en el auto el único que lo está produciendo en este momento son Mazda, ¿no? Los japoneses. También se han buscado otras formas, digamos, para no gastar tanto combustible, como puede ser los motores a diésel, y también diversas formas de combustibles como alconafta, sí, o alcohol, como se usa en Brasil, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, el motor diésel ha ganado un terreno impresionante, en Europa es muy común, son motores muy económicos y ha sido tal la perfección que prácticamente no tienen ruido. Antes era característico el clac, 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 clac del motor gasolero, hoy día ya no lo tienen y tienen muy buenas prestaciones, con muy buena aceleración, buena velocidad final y bueno, debido a las crisis energéticas se empezó a utilizar distintos tipos de combustibles. En Europa también se utiliza alconafta, por ejemplo. Nosotros acá en el país tenemos alconafta, pero acá en el norte. Pareciera que un auto con ese combustible alcanza la misma velocidad. Sí, yo he hecho pruebas, hemos testeado autos con alconafta y se obtiene la misma velocidad. Y tienen una gran ventaja el alconafta, que mantiene mucho más limpio el motor adentro, ¿no es cierto? Lo que hay que tener cuidado con la alconafta, y eso es bueno decirlo, es un consejo para todo automovilista, los autos modernos que salen hace unos 5 años a esta parte, ya tienen todos los sistemas adaptados para usar alconafta. Si no, hay que cambiar la bomba de nafta, el diafragma de la bomba de nafta, y hay que cambiar las tuberías, que no sean de goma, porque si no el alcohol las disuelve, entonces se pierde todo. Y unas pequeñas piecitas en el carburador que se llama el punsuar, que algunos tienen un piquito de goma, eso hay que cambiarlo. Ahora tengo entendido que Henry Ford había hecho algunos experimentos con elementos agrícolas, por ejemplo, para la construcción de plásticos y para qué otras cosas... Solventes también, ¿no? Sí. Bueno, sí. Todo lo que se usa para... Hoy día se está utilizando mucho la parte agrícola. Bueno, el alcohol que se utiliza se saca de la remolacha, o también de la caña de azúcar. Henry Ford fue uno de los que trabajó con la soja para fabricar un plástico que él utilizó en sus vehículos, ¿no? Para las manijas y pequeñas baguetas interiores. ¿No? Y hablando de manijas, en el film vemos en un momento que hay un volante, ¿no? Que tiene nada más un rayo muy marcado, ¿no? Muy especial, sí, es ¿Cómo es único. eso? Eso lo introdujo, el primer auto que aparece con ese volante extraño fue Citroën, en un diseño del año 55 muy avanzado para aquella época, que lo llamaban el Pato, que era muy estilizado, ¿no? muy estudiado ese auto, y tenía un solo rayo central, era por seguridad. En caso de impacto se deformaba, ¿no es cierto?, todo el volante y no golpeaba la parte central de la columna, no golpeaba en el pecho del conductor. Eso ha quedado, hoy día lo usan los estilistas también para dar una cierta característica muy especial, pero sí, efectivamente, es un volante de seguridad, ¿no es cierto? Carlos, si no hablamos del auto solar, ¿qué nos podés decir de él? Eso es algo que también se está estudiando mucho, y en el film se ve uno que alcanza una velocidad muy alta, ¿no es cierto?, que es notable eso, porque hasta ahora los ensayos que había eran autos que apenas se movían a una velocidad muy lenta.
Ya en el año 55 se estuvo estudiando y se hicieron aplicaciones de autos solares en Francia. Se utilizaban viejos modelos, como un Forte, por ejemplo, se le había puesto un panel de célula. Si vos un Forte le podés poner mucho sol. Muchos células solares, ¿no es cierto? Y también creo que otra novedad es el auto eléctrico, ¿no? No sé, claro, el auto eléctrico, y está avanzando el auto eléctrico, pero ahí habría que definir si no avanza más por problemas tecnológicos o si no avanza más por problemas económicos. Porque eso significaría tirar una cantidad de empresas que en este momento están fabricando el auto por la explosión, ¿no es cierto? Es decir, los cambios en automovilismo no son bruscos, son muy lentos, porque la instalación de las fábricas son muy costosas. Entonces no se puede haber una transformación de un día para el otro. El motor que hoy día se sigue utilizando en el auto es el mismo motor que se utilizó en el año 1898, ¿no es cierto? Es un motor típico, alternativo. Se ha perfeccionado tanto ese motor, tanto que hoy día sigue teniendo vigencia, ¿no? Ahora, ¿por qué, Carlos, hay una tendencia a adquirir autos con tracción delantera y a construirlos, por supuesto? ¿Qué ventaja tiene? En un momento hubo una gran discusión, tracción delantera o tracción trasera. Todo el mundo estaba acostumbrado a la tracción trasera. La tracción delantera tenía problemas de construcción, era muy costoso hacer una auto tracción delantera. Acá vinieron famosos, fueron unos Citroën, los 11 ligeros en el año 47, que eran muy lindos, decían el auto de las mujeres, porque a todas las mujeres les encantaba y los maridos se la compraban, ¿no? Y tenía tracción delantera. Hoy día con la tecnología que hay, se pudieron hacer conjuntos de bloque y motor y ubicarlos dentro del auto en posiciones tales que se lograba no transferir todo el peso hacia adelante, sino mantener todo el peso bien equilibrado, dar una gran cavidad, espacio interior, ¿no es cierto? Y mucha seguridad. Una persona comete mucho menos errores y por lo tanto menos accidentes manejando una auto con tracción delantera que con una auto con tracción trasera. ¿Por qué? Porque el auto con tracción delantera no colea. El auto con tracción trasera, al pisar el acelerador, sobre todo sobre pavimento mojado, tiende a colear, ¿no es cierto? Entonces para rutas son mucho mejores estos autos, por supuesto, para viajes largos, por ejemplo. Para todo. Eso diría que son para todo. Bueno, la tracción delantera es un auto, inclusive para la montaña también. ¿También para la montaña? Y ahora están los tracción en las 4 ruedas, ya están los autos con tracción en las 4 ruedas. Carlos, mirando con mentalidad de mujer esta exposición de autos, ¿no?, que estamos exhibiendo en el material fílmico, yo pienso, me acuerdo un poco, mirando los diseños que hacen los diferentes carroceros, a esa moda a veces que es muy estrambótica y que ninguna mujer puede llegar a usar. ¿Qué hay de eso en el diseño de la carrocería de autos? Claro, en los salones de los automóviles, que se hacen varios salones en el año, ¿no es cierto?, los carroceros exponen sus grandes creaciones. Claro. Creaciones que ¿Se realizan? la carrocería, no, generalmente no llegan no llegan al consumo cotidiano. Generalmente son estudios, hacen un gran estudio de un auto y lo construyen. Y es un prototipo, es único. En general esos autos a lo mejor no tienen ni la suspensión colocada, sino que tienen la forma nada más. Otros no, otros tienen todos los elementos mecánicos. En general esos autos no se podrían utilizar porque no se adaptan a la calle. Tienen ciertas características muy particulares que podrían usarse en caminos especiales, ¿no es cierto? Muestra la imaginación entonces de los diseñadores. Claro, y hablando de los... pero de esos modelos después surgen pequeñas cosas que se aplican a los autos disminuidos, pero ya que estamos hablando de, digamos, la gran fantasía de los carroceros, creo que no podemos terminar este programa sin mencionar los importantes carroceros italianos, ¿no?, como Pininfarina. Bueno. Claro, Pininfarina, Bertone, Vignale, Giugiaro, tuvieron de gran moda últimamente. Pininfarina tiene muchas aplicaciones hechas en los autos de calle comunes, ¿no es cierto? Claro, porque es una industria ya. Ya es una industria, dejó de ser artesanal, ya en la época en que él vivía dejó de ser artesanal. Y pasó a ser una empresa con computadoras y
proyectando los autos con computadoras. Y ¿no es proyectan cierto? los autos incluso americanos y han Exactamente. llegado a ser los carroceros de todo el mundo, se puede decir. Exacto. ¿No? El caso típico es el Volkswagen Escarabajo, que el primer modelo que vino acá, que se vio acá en el país, tenía la ventanita muy chiquita. Lo llamaron a Pininfarina y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con este auto? Y dice, bueno, acá lo que hay que hacer es esta gran ventana. Entonces dibujó una gran ventana atrás, es imposible, la otra cosa no se puede hacer. Dijo. Pero la gran ventana se hizo, ¿no? Sí, Sí, sí. un gran proyecto. Carlos, Lo curioso, lo curioso es que en Pininfarina trabajan, varios son los dibujantes, ¿no es cierto? Y un auto que en su momento tuvo una línea muy marcada, muy particular, que fue el Peugeot 505, ¿no es cierto? Sí. El 505, digo, no, el 504. El 504. ¿Y quién lo dibujó eso? Lo dibujó un señor que trabajaba en Pininfarina, y su trabajo era dibujar autos. Pero su gran pasión, él vivía con su madre, un señor ya grande. Él iba en bicicleta hasta la fábrica y en bicicleta a su casa. Qué paradoja, pero ¿no? Un carrocero vaya en bicicleta. Su gran pasión era dibujar miniaturas. Él hacía miniaturas. Y ese fue el que diseñó el Peugeot 504, fue un auto en su momento muy característico, con los faros esos trapezoidales y la cola media trunca caída. Muy linda línea, a mí me encanta la línea del 504. Sí. Carlos, hemos aprendido, creo que también los espectadores, muchísimo de automovilismo, Y de quedaría autos, muchísimo, y pero... te agradecemos mucho tu presencia y esperamos tenerte otra vez con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado y los esperamos la próxima semana. Sí, y por favor, no falten, ¿eh? Buenas noches. Esta programación fue totalmente realizada en los estudios de televisión de la Universidad de Belgrano.